Muy bien, mis hermanos, como siempre es un placer el poder compartir este espacio para que evidentemente nuestro Señor nos dé luz y sabiduría respecto de lo que Él tenga que comunicar desde su espíritu a nuestro espíritu y desde nuestro espíritu a nuestra alma, porque ciertamente como nosotros sabemos, nuestra vida natural, que está normalmente gobernada desde el alma a lo que llamamos nosotros vida adámica, o vida natural, no tiene la capacidad de poder enchufarse o conectarse directamente con las realidades espirituales en Cristo Jesús. De hecho, la Escritura deja muy claro en comentar que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Y ciertamente eso implica que solamente el Espíritu puede percibir las cosas que son del Espíritu. De ahí que el alma, obviamente, todo lo que significan revelaciones espirituales, comunicación o mensaje espiritual, es incapaz de poderlo entender si es que no interviene primeramente nuestro espíritu. Nuestro espíritu es a través de uno de los órganos de nuestro espíritu, ¿verdad? Algunos estudiosos, ¿verdad? Hermanos de la antigüedad rezan que el espíritu tiene por lo menos tres órganos. El uno tiene que ver con la conciencia, el otro tiene que ver con la intuición y el otro tiene que ver con la comunión. Digamos que son capacidades de el espíritu que nos permite comprender y entender las profundidades de Dios. Y una de estas capacidades tiene que ver con la intuición. La intuición es la capacidad del espíritu de poder conocer a Dios o percibir las cosas que son del espíritu sin la intervención de la mente natural. Es decir, la mente natural aquí no juega ningún papel porque es incapaz de poder comprender las cosas que son del espíritu. Y es por eso importante que nosotros debamos de alguna manera entrenar, ¿verdad? Nuestros órganos espirituales, en este caso la intuición, y eso evidentemente va fortaleciéndose en función de la comunión, en función de el estar permanentemente, ¿verdad? Observando la escritura, discerniendo la escritura, no solamente estudiando la escritura, porque evidentemente a nuestra mente natural le encanta estudiar o le gusta estudiar, pero sin embargo, lo que nos habla la escritura no es de estudio, sino de meditación. Meditación. El Salmo 1 habla de algo muy importante. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita, medita de día y de noche. La meditación es un ejercicio, ¿verdad? Para la intuición. La meditación, ¿verdad? Lo que hace básicamente es afinar la capacidad de intuición de nuestro espíritu para poder recibir y para poder percibir las cosas que vienen de Dios. De ahí que si nosotros no meditamos en la escritura, tenemos ciertamente esta capacidad incrustada en nuestro espíritu, pero está ciertamente atrofiada o no está entrenada para que efectivamente pueda conocer estas cosas. De allí que es tan importante que meditemos en la escritura, más allá de que la estudiemos. ¿Verdad? La meditemos. Y la meditación tiene que ver con tomar efectivamente esta escritura y comenzar de alguna manera a discernirla, comenzar a asimilarla internamente. Esta es una práctica, hermanos, que nosotros no podemos dejar de manejar, porque finalmente esto es lo que la escritura llama comer a Cristo. Comer a Cristo tiene que ver básicamente con la meditación de su palabra, ¿verdad? Y evidentemente todo lo que el Espíritu nos va a ir comunicando en función de esa meditación. Así que tenemos nosotros que de alguna manera ir enfocándonos en estas realidades para entender bien y comprender efectivamente cada día más lo que el Señor tenga que comunicarnos a todos y cada uno de nosotros. Que no sea simple y sencillamente conocimiento intelectual, que no sea conocimiento histórico de lo que Cristo fue, sino que sea un conocimiento interior, un conocimiento espiritual de la realidad en la cual ahora tú y yo nos encontramos inmersos por la obra preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
En estas últimas semanas nos hemos enfocado en un versículo en Juan 5:19. Hoy día vamos a intentar terminar, ¿verdad? Lo que hemos visto en este versículo, que por lo menos hemos visto tres cosas importantes. Les recuerdo, Juan 5:19 nos dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace al Hijo. Y solamente para recordar algunos temas importantes, el centro y digamos que la médula de esta enseñanza que pretendemos por la obra y el favor de Dios traer a ustedes, a mí y a y a todos los que nos escuchen, es que Jesús no solo vino a morir por nosotros, porque esto es un hecho claro y certero, pero Él vino a revelar cómo vive un hombre unido a Dios. Esto es muy importante. Esto es para ti y para mí. Como hombre, Él nos vino a revelar, ¿verdad? En esta nueva creación que somos nosotros, ¿verdad? En este nuevo hombre, en el segundo Adán, en el postrer Adán, en el último Adán, en Cristo Jesús, Él nos vino a revelar cómo vive un hombre unido a Dios. Por eso es que Él tomó forma de hombre, ¿verdad? Él tomó forma de hombre para demostrarnos que cuando el hombre, ¿no es cierto?, como nosotros lo conocemos, está sometido al Espíritu, efectivamente va a haber, ¿no es cierto?, una resonancia del poder de Dios mostrándose a través de nuestro hombre humano, llámese cuerpo, llámese alma y también efectivamente espíritu. Así que Juan 5:19 muestra la dinámica eterna, ¿verdad?, de la vida operando en un vaso humano. Aquí vemos el contraste entre la vida del Hijo y la vida adámica, la carne. Obviamente nosotros al vivir en nuestra propia carne, al haber sido parte de la carne y todavía tener muchas veces que ver con la carne, esta perspectiva de la vida espiritual o de la vida divina que ha sido instalada en nosotros y de la vida natural, nos tiene que comenzar a dar a nosotros una capacidad de entender y comprender desde dónde nosotros nos estamos gestionando. Porque creo que lo más importante para nosotros ahora, una vez que entendemos quiénes somos, ¿verdad? El desafío que nos viene de aquí a continuación es desde dónde nos queremos gestionar. Si nos queremos gestionar a través por medio del hombre natural que ya conocemos, cuyo centro está en su alma, y el alma tiene un centro importantísimo, es el yo y el ego. Es decir, la carne siempre va a glorificar al yo. La carne tiene como propósito glorificar al yo, es decir, que nuestro yo salga fortalecido, que nuestro yo verdaderamente salga verdaderamente impactado, transformado. Y como todos nosotros sabemos, el mensaje del Evangelio no se trata de nosotros, sino de Cristo. Se trata de Cristo verdaderamente rescatando al hombre para traerlo nuevamente a su diseño original. Y el diseño original de Dios para ti y para mí fue que nosotros simple y sencillamente seamos sus vasos, seamos su casa, de tal manera de que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo esté verdaderamente, ¿verdad?, bajo el gobierno de Dios y al servicio de Dios. Es decir, nosotros le servimos a Dios cuando nos convertimos en casa de Dios y en habitación de Dios. No le servimos a Dios cuando hacemos cosas para Dios. Le servimos a Dios cuando Él hace las cosas que Él ama, ¿no es cierto? Y que Él ha determinado desde antes de la fundación del mundo a través de nosotros. No se trata de lo que yo hago para Dios, sino de lo que Dios hace, ¿verdad? Por medio de mí para su propia gloria. Así que claro, ya nosotros no nos enfocamos en nosotros mismos, sino nos enfocamos en la gloria de Dios. Todas las cosas fueron creadas por medio de Cristo, fueron creadas para Cristo y fueron creadas por Cristo, ¿verdad? Esa es la razón por cual existe, ¿verdad?, toda la creación, y esa es la razón por la cual existimos tú y yo. A esto nos quiere traer de retorno el Espíritu Santo.
para que nosotros podamos cumplir el propósito por el cual Dios creó al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Tenía que ver con el hecho de que el hombre tiene que expresar y manifestar todo lo que Dios es. Esto es lo que está en el corazón del Señor desde el momento en que pronunció que tú y yo seamos hechos a imagen y semejanza de Dios. No que hagamos cosas para Él, sino que nosotros seamos ese hogar, esa casa, desde donde Él obra. Y esto es lo que justamente Cristo nos muestra a través de este pasaje maravilloso en Juan 5:19, ¿verdad? Lo que nos comentaba Colosenses 1:27, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahí se resume, por ejemplo, en este versículo, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra esperanza de gloria? Nuestra esperanza de gloria no es que el Señor venga a resolver nuestros problemas o que el Señor venga a mejorar o darnos una mejor versión de nosotros mismos. No, el propósito central del Señor es que Cristo en nosotros, es decir, la vida de Cristo en mí, operando en mí, ¿verdad? Produciendo en mí, obrando en mí, pensando en mí, deseando en mí, ¿verdad? Es decir, Cristo verdaderamente viviendo en mí es la esperanza de gloria. Así que si nosotros no tenemos este enfoque y todavía estamos enfocados en nosotros mismos, en lo que nosotros llamamos nuestra vida, en nuestros propios intereses, ya el apóstol Pablo lo comentaba en su momento de la siguiente manera, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Fíjate, esto debe ser muy decidor para nosotros en este tiempo, porque todos buscan lo suyo propio y lo nuestro propio es lo nuestro propio. Es lo que nosotros llamamos nuestra vida, es lo que nosotros llamamos nuestro trabajo, lo que nosotros llamamos nuestra familia, lo que nosotros llamamos nuestros deseos, nuestros anhelos y nuestros intereses. Todo esto es nuestro propio. Ahora, ¿qué significa? ¿Que no tenemos nosotros que trabajar, no tenemos que estar con la familia? No, no significa eso. Significa, ¿verdad? Que todas estas cosas, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros anhelos y nuestros deseos, ¿verdad? Efectivamente son cosas resultantes que funcionan en la medida en que la vida de Cristo está gobernando en cada uno de nosotros. Porque el Señor finalmente lo que quiere es que la vida de Él en nosotros sea la que impacte todas las demás cosas y no que las demás cosas nos impacten a nosotros, que es lo que generalmente hoy de alguna manera vivimos en nuestra carne. Así que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y veíamos, ¿no es cierto?, en este versículo algo maravilloso. Voy a hacer un resumen rápido. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Habíamos visto aquí la incapacidad santa del Hijo. El Hijo no vivía independientemente. Es decir, el Hijo no puede vivir independientemente. Y lo que tú y yo ahora, una vez que hemos sido unidos a Cristo, somos ese hijo. Nosotros no podemos vivir independientemente. Es decir, sí, sabemos que nuestra carne está habituada a vivir independientemente de Dios, a ver su propia vida y permitir, entre comillas, que Dios de alguna manera nos ayude a salir adelante en aquellas cosas, en aquellas dificultades, en aquellas luchas y en los avatares propios de, ¿verdad?, las actividades nuestras diarias humanas. Pero de lo que se trata verdaderamente es que Cristo, ¿no es cierto?, no venga a salvarnos de esas cosas, sino que Cristo efectivamente eh, actúe en nosotros y para que, como nosotros, para que funcione esto dentro de cada uno de nosotros, obviamente nosotros como hijos debemos igualmente, como Cristo, entender cuál es nuestra nueva naturaleza. Y nuestra nueva naturaleza, ¿verdad? Depende absolutamente de todo lo que Dios es. Es por eso que el propio Señor Jesucristo dijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Él no actuaba desde sí mismo, sino que su fuente era su Padre. El Hijo no era más que una expresión del Padre. Y verdaderamente, mire, el Señor se vino a dar a nosotros, o sea, nuestro Padre, Dios, el creador de todas las cosas. Él se vino a dar a nosotros en bandeja en la persona de Jesucristo, si lo queremos ver de alguna manera. Él se vino a dar a nosotros. ¿Por qué? Porque Él es amor y porque Él nos creó para que efectivamente nosotros seamos su morada. Él sabe que somos polvo. Él sabe que somos producto de un engaño, ¿verdad?, de Satanás hacia el primer hombre adámico. Él sabe que efectivamente nosotros fuimos creados por un propósito y Él no va a descansar hasta que esta realidad sea
efectivamente una experiencia en ti y en mí. Es por esto un privilegio conocer a Cristo, no conocer la religión, no conocer una doctrina, sino conocer a la persona de Cristo morando y viviendo dentro de cada uno de nosotros, porque es esa vida la que el Señor justamente nos vino a dar. Yo he venido para que tengáis vida. El Señor vino para que tengamos la vida Zoe. El Señor vino para que tengamos la vida, ¿verdad?, divina de nuestro Padre. Y nuestro Padre se vino a dar a nosotros en bandeja, ¿verdad?, para que lo disfrutemos en la persona de Jesucristo. Entonces, lo que Dios ahora simple y sencillamente está buscando que nuestro espíritu reciba esta revelación, ¿verdad?, en lo profundo de nuestro ser, para que después esa revelación, ese ya sé, ya lo entiendo, lo tengo, lo sé, lo conozco, ¿verdad?, pueda ser efectivamente traspasado, comunicado a nuestra mente, emociones y voluntad, es decir, a nuestra alma. El Padre que mora en mí, ¿verdad? Él hace las obras, nos decía en Juan 14:10. Y fíjate, esto no puede cambiar ahora. Esto es lo que el Señor quiere, que el Padre que mora en mí, Él haga las obras. Pero ¿cuán lejos estamos nosotros de esa declaración? Porque nosotros seguimos haciendo muchas cosas y le pedimos al Señor que nos ayude. Pero el Señor Jesucristo nada hacía por sí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y esto no ha cambiado. Es por esto que Cristo vino a este mundo, para que nosotros podamos ver cómo efectivamente Él vivió su vida mientras estuvo en la carne. De ahí que nuestra dependencia, hermanos, tiene que ser permanente y continua a nuestro Padre. Y la única manera de someter, ¿verdad?, todo nuestro ser a nuestro Padre es venir cada día delante de Él en meditación, en oración, para que efectivamente el Señor pueda tomar realmente gobierno de nuestro ser. Dios requiere de nosotros que voluntariamente y libremente vengamos delante de Él, que nosotros vengamos al trono de la gracia por Jesucristo para que podamos obtener el respectivo socorro, para que podamos efectivamente obtener de parte de Él la vida poderosa que Él nos dio para que Él pueda obrar a través de nosotros. Mira, Él está ansioso, ¿verdad? Si lo queremos ver así, obviamente ansioso desde la perspectiva divina, no ansioso desde la perspectiva de la necesidad o de la carencia que vivimos los seres humanos, porque Él nos ama. Él quiere que nosotros efectivamente disfrutemos y podamos experimentar las obras de Él a través de todos y cada uno de nosotros. Ahí hay una respuesta, por ejemplo, a nuestros grandes problemas, a nuestros grandes desafíos, a nuestras grandes luchas y a nuestras grandes carencias. El Señor permite circunstancias muchas veces aún desesperadas en nuestro caminar diario. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser espectadores, ¿verdad?, de las obras que Él ya tiene predeterminadas generar o hacer en aquellas circunstancias para nosotros, para que nosotros veamos que el Padre ama al Hijo y por eso le muestra las obras del Padre. Dios lo que quiere ahora es que nosotros descansemos en su poder, en su gracia, para que Él sea el que haga las obras. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Hemos visto que la esencia de la carne es la independencia. Lamentablemente para ti y para mí esta es una realidad. La carne quiere controlar, la carne quiere producir, la carne quiere resolver y la carne quiere sostenerse sola. Por eso es que para nosotros es muy sencillo, normalmente en cualquier circunstancia, ¿verdad?, decirle a Dios, ¿y qué hago o qué hacemos? Y la verdad es que ese qué hago o qué hacemos denota algo clarísimo en nosotros, que nosotros estamos vivos. Cuando el apóstol Pablo decía, porque ya no vivo yo. Cuando uno está muerto, no dice qué hago o qué hacemos. El apóstol Pablo decía, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es decir, la vida cristiana es, ¿verdad?, no más que el levantamiento de esta conciencia de cuánto más de Cristo hay en mí. Porque en la medida de que haya más Cristo en mí, hay menos de yo mismo en mí.
¿verdad? Esto tiene connotación con lo que se nos enseñó, ¿verdad? En aquellos capítulos de parte de Juan el Bautista, cuando él dijo, es necesario que él crezca para que yo mengüe. Esta es una realidad para ti y para mí. Es necesario que él crezca para que nosotros menguemos. No esperemos nosotros controlar nuestra propia carne y no esperemos nosotros que nuestra carne, pues de alguna manera cambie o se alinee a las cosas que son del Espíritu. No, el Señor nos dio el Espíritu para que por el Espíritu hagamos morir las obras de la carne. ¿Qué tenemos que hacer nosotros al respecto? Pues primero reconocer que nuestra carne no es buena. Por más agradable, bonachona que pueda ser, nuestra carne no es buena. Posiblemente no hace daño a nadie, entre comillas, pero nuestra carne no agrada a Dios. Nuestra buena conducta, nuestro mejor trabajo, sacrificio para agradar a Dios, no agrada a Dios. Lo único que agrada a Dios es Cristo, es la vida de su Hijo morando en nosotros. Si yo le doy a Dios la mejor versión de mí mismo, pues no tiene sentido. Mira, es como tal vez nosotros, ¿verdad? Yo qué sé, en una relación un poco tal vez media feíta, ¿no? Que los excrementos de un ser humano de alguna manera intenten generar una relación de empatía con el propio ser humano. Por más allá de que sean míos, evidentemente nosotros normalmente pues a los excrementos los rechazamos. Esto solamente para poder entender y comprender cómo nuestras buenas obras a veces pueden intentar congraciarse con Dios, ¿verdad? Cuando para Dios, de hecho, más allá del ejemplo que acabo de poner, que no es muy, digamos, muy típico, pero sin embargo él utiliza un ejemplo mucho más profundo. La Escritura nos dice que nuestras buenas acciones delante de Dios o nuestra propia justicia no son más que trapos de inmundicia. Y los trapos de inmundicia tenían que ver en aquel entonces, ¿verdad?, con las toallas sanitarias para las mujeres. Así que estábamos todavía en una comparación un poco más complicada. Ninguna de nuestras santidades o justicias pueden verdaderamente agradar a Dios, sino solamente lo que es el Hijo. Así que ya sabemos lo que quiere hacer la carne. La carne quiere controlar, quiere producir, quiere resolver y quiere sostenerse sola. Génesis, ¿verdad? 3:5 nos mostraba algo importante en este tema y esto nos viene a nosotros, ¿verdad? Esta perspectiva de la carne, de este egocentrismo, de este yoísmo, de este nosotros mismos, nos viene de esta voz que lamentablemente Adán escuchó, ¿verdad? La voz del propio Satanás cuando le dijo, seréis como Dios. Y allí fue que nació en nosotros el yo puedo hacer las cosas por mí mismo. Allí nace la independencia, ¿verdad? Como la raíz del pecado. Por eso es que el Señor nos muestra ahora en el nuevo hombre que es imperativo el que nosotros estemos unidos a Él. Y de hecho Él lo dice permanente y continuamente en las escrituras, ¿verdad? En las parábolas, que nosotros permanezcamos en Él, porque cuando permanecemos en Él, Él ciertamente permanece en nosotros. Ahora, para la gloria de Dios y para nuestra bendición, la cruz vino a terminar con nuestra autosuficiencia, porque el problema somos nosotros. El problema no son nuestros problemas. El problema no son ni las carencias, ni la escasez, ni la enfermedad, ni la dificultad, ni la situación personal que estoy atravesando. Ese no es el problema. El problema somos nosotros mismos, es nuestro yo y nuestro ego. ¿Por qué? Porque tú verás, por ejemplo, en la persona de Jesucristo que tuvo que enfrentar problemas, dificultades, luchas, carencias, inclusive la misma muerte, pero jamás tuviste que su carácter se dobló. Jamás tuviste que él cambió su perspectiva y su forma de ver a su padre. Jamás tuviste que de alguna manera él se quejó, ¿verdad? Por alguna circunstancia adversa que estaba viviendo. Al contrario, él demostró en cada situación y en cada circunstancia que era Dios y que él era mucho más poderoso, ¿verdad? Que la enfermedad, mucho más poderoso que la escasez, mucho más poderoso que la muerte, mucho más poderoso que la traición.
mucho más poderoso que la desesperanza, mucho más poderoso que la política, mucho más poderoso que la religión. Él fue más poderoso que todo. ¿Verdad? Porque este es el carácter de Cristo. El carácter de Cristo no es un carácter escaso. El Señor vino a nuestra carne para tener que experimentar nuestra escasez y demostrarnos que bajo el gobierno del Espíritu, aún estas circunstancias adversas para nosotros, ¿verdad? Están plenamente resueltas, ¿verdad? Plenamente ganadas en nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo, en la vida que nosotros tenemos en el Espíritu. Así que la cruz vino a terminar con la autosuficiencia. Por eso decía el apóstol Pablo que si en algo él debía gloriarse, es en la cruz de Cristo. ¿Por qué nos tenemos que gloriar en la cruz de Cristo? Porque la cruz de Cristo justamente tiene como fin el matar nuestro viejo hombre, el matar nuestro viejo carácter, el matar nuestros temores, el crucificar, ¿verdad? Nuestras penas, el crucificar todas aquellas cosas que para nosotros pueden seguir todavía siendo valiosas. La cruz vino a terminar con nuestra autosuficiencia, con nuestro yo, con nuestro ego. En este marco, el apóstol Pablo decía todos los días, porque cada día muero. ¿Y cómo yo muero cada día? Permitiendo que la cruz haga su trabajo en nosotros. La cruz vino, la cruz de Cristo como una realidad absoluta que Cristo vivió, no es más que la muerte nuestra. Si nosotros queremos experimentar la muerte paulatina de nuestra carne o la muerte paulatina de nuestras obras, ¿verdad? Necesitamos venir permanente y continuamente al trono de la gracia y esto es lo que va a ocurrir, ¿verdad? Esto es un tema, ¿verdad? Que tiene que ver con un gran aljibe, ¿verdad? Que es muy grande, pero que cada día está cayendo gota a gota, gota a gota, ¿verdad? Hasta que, por supuesto, el aljibe se tiene que llenar. Y nosotros vamos a ver que el Señor siempre está derramándose, ¿verdad? Permanentemente en nuestra alma. ¿Para qué? Para que Él pueda llenar ciertamente todo nuestro ser. Por eso dice la Escritura que nosotros debemos ser llenos del Espíritu, llenos del Espíritu. Tenemos que ser llenos de algo. Es decir, ser llenos del Espíritu es ser llenos de Cristo. Y ser llenos de Cristo es ser llenos del carácter de Cristo en nosotros. ¿En dónde nosotros efectivamente requerimos el carácter de Cristo en nosotros? Pues en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra voluntad. Allí es donde requerimos permanentemente el carácter de Cristo. Eso requerimos más que la solución a los problemas, porque los problemas finalmente, ¿verdad? Van a existir, se van a resolver y mañana van a volver a aparecer mientras estemos en esta carne. Por eso es que el Señor jamás vino a resolver los problemas de la gente, porque sabía que todas aquellas soluciones eran pasajeras, inclusive la muerte de Lázaro, por ejemplo, cuando el Señor lo resucitó, pero Lázaro volvió nuevamente a morir. Y así sucesivamente, ¿verdad? Seguramente todos aquellos a los cuales el Señor les hizo el milagro de darles pan, recordarán, cuando estuvieron los 5.000 y después hubieron otros miles más en algún otro capítulo, pues ellos saciaron su hambre en ese momento. Se saciaron de pan, se saciaron de peces, dejaron muchos trozos, ¿verdad?, de comida en el cual llenaron más de 12 canastos, dice la escritura. Se saciaron. Pero sin embargo, al siguiente día le fueron a buscar, ¿verdad? Y el Señor les dijo, pero ¿por qué me buscan? Ustedes saben por qué me están buscando, no porque han visto las señales, no porque han entendido quién soy yo, sino que ustedes me buscan porque les di pan, les di de comer. Entonces ustedes me buscan por el pan, por el alimento, no me están buscando por mí mismo, no me están buscando por la vida que yo represento, no me están buscando a mí, están buscando lo que yo les puedo dar a ustedes. Y hay una diferencia importantísima, ¿no? Y esto mucho tiene que ver con el ambiente religioso. En el ambiente religioso nosotros normalmente vamos a Dios para que Él nos dé, ¿verdad? Para que Él nos dé, para que Él nos dé, para que Él nos dé, pero que Él nos dé aquello que nosotros entendemos que nos hace falta, ¿verdad? Pero sin embargo, la perspectiva del Señor es que Él se da a nosotros mismos como nuestro todo.
para que primeramente, como dice la Escritura, busquemos el reino de Dios y su justicia, es decir, primeramente busquemos al Rey y su justicia operando en nosotros, es decir, a Cristo y todo lo que Él es operando en nosotros, reinando en nosotros, y dice, y todas las demás cosas le serán añadidas. Así que el propósito del Señor no es el enfoque en todas las demás cosas, sino en el Rey que tiene que morar y vivir dentro de todos y cada uno de nosotros. Ya decía el apóstol en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Sí? Dios no mejora a Adán, Dios quiere reemplazar la fuente de nuestra vida. Por esto es importante que nosotros nos preguntemos, hermanos, ¿desde dónde estamos viviendo nosotros? ¿Desde nuestras capacidades actualmente o desde las capacidades de Cristo? Habíamos visto también, ¿verdad? Algo importantísimo en esta segunda parte del versículo, cuando el Señor dice que el Hijo hace solamente lo que ve hacer al Padre. Y hablábamos sobre la visión espiritual de la vida divina. La vida divina solamente conoce viendo. La vida divina no conoce estudiando. La vida divina conoce viendo. Fíjese que de ahí es tan importante la meditación, porque cuando nosotros meditamos, de alguna manera despertamos la visión espiritual de nuestro ser interior. De hecho, ¿qué nos dice la Escritura? ¿Cuáles eran las oraciones que hacía normalmente el apóstol Pablo, los apóstoles en favor de los hermanos? Que Dios abra los ojos de vuestro entendimiento. Hay unos ojos en nuestro entendimiento. Esos son los ojos espirituales, nuestro entendimiento espiritual, cuando estamos hablando nosotros de la intuición, ¿verdad? El Señor evidentemente tiene que abrir los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros conozcamos viendo. Si nosotros no vemos, ¿verdad? El mundo espiritual, si nosotros no percibimos las cosas que son del Espíritu, entonces no vamos ciertamente a poder conocer al Señor. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjate que se trata aquí de una nueva creación. No se trata de la mejoría de la vieja creación, no se trata de la mejor versión del hombre adámico, sino se trata de un nuevo nacimiento. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, nosotros tenemos que nuevamente nacer para aquello que habíamos muerto. ¿Cuál fue la sentencia de Dios para el hombre cuando le dijo que si él comía del árbol equivocado, qué iba a suceder? Moriréis. Es decir, él comió del árbol equivocado y murió. Justamente significa que si murió es porque algo estaba vivo en él. Y cuando murió, la escritura dice que sus ojos fueron abiertos. O sea, no murió en términos de que desapareció, sino en términos de que entró a un estado de existencia distinto del de Dios, a lo que nosotros llamamos carne. Es decir, por un lado él murió. ¿Murió a qué? Murió a su perspectiva espiritual, murió a este nuevo hombre, murió a esta nueva persona y a esta nueva criatura que ahora tenemos, murió, ¿verdad?, a este propósito central que Dios tenía de que el hombre sea hecho a imagen y semejanza. Y sus ojos fueron abiertos ¿a qué? Fueron abiertos a la carne, al yo, al ego, fueron abiertos a la autosuficiencia, a la carencia, a la enfermedad, al dolor, a la tristeza y todo lo que ya nosotros sabemos. Por eso es ahora que estamos muertos o que estábamos muertos, los que ya hemos nacido de nuevo, que tengamos que nacer de nuevo, para que podamos otra vez ver el reino de Dios, para que otra vez en el Espíritu tengamos los ojos espirituales suficientes que pueden percibir las cosas que son del Espíritu y podamos nosotros ciertamente conocer a Dios viéndole. El nuevo nacimiento restaura nuestra visión espiritual, hermanos. Es decir, nosotros, ahora que hemos nacido de nuevo, realmente tenemos una visión espiritual. El problema es si estamos entrenando esa visión espiritual. El espíritu regenerado puede discernir a Dios. Eso ya creo que está claro. El hombre natural, en cambio, como sabemos, no puede ver lo eterno. En Primera de Corintios 2:14, la Escritura nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
La carne vive desde lo visible, la carne vive desde lo temporal, la carne vive desde lo natural. La carne ciertamente vive desde la escasez. Por eso seguimos insistiendo como punto central de nuestra charla. Nosotros nos estamos gestionando desde dónde nos vemos en realidad, ¿verdad? Si nosotros nos vemos desde nuestra debilidad, vamos a vivir en temor. Si nosotros nos vemos desde Cristo, vamos a vivir desde la fe. Por esto es tan importante que en la medida en que nosotros estamos enfrentando cualquier circunstancia en nuestra vida, siempre nuestra pregunta es, ¿desde dónde yo estoy mirando esto? Yo estoy viendo desde mi hombre natural, yo estoy viendo desde mi carencia, estoy viendo desde mi debilidad, o ahora yo estoy viendo esto desde Cristo, desde el nuevo hombre, desde el hombre espiritual. Esta respuesta, ¿verdad? Va a generar en nosotros temor si es que nos gestionamos desde el hombre adámico o va a generar en nosotros vida si es que nos gestionamos desde la fe, ¿verdad? Cuando ya sabemos la obra que Cristo ha hecho por nosotros y que ahora nosotros somos idénticos a Cristo en el Espíritu. La Escritura nos dice que nosotros, ¿cómo caminamos ahora? Esto evidentemente tocante al nuevo hombre. Caminamos no mirando las cosas que se ven, sino caminamos mirando las cosas que no se ven. Segunda de Corintios 4:18. Este es un indicador precioso para nosotros, ¿verdad? Porque la tentación, cuando estamos viviendo alguna circunstancia difícil, es poner nuestra mirada en las cosas que vemos, poner nuestra mirada en el sentimiento adverso que tenemos, en esa emoción que de alguna manera nos angustia, poner nuestra mirada en el problema, en la dificultad, en la escasez o en la enfermedad, pero en lugar de poner nuestra mirada en Cristo, en que efectivamente el Señor conocía de esta circunstancia desde antes de la fundación del mundo, y la respuesta del Señor ya fue para ti y para mí la vida de Cristo morando en nuestro espíritu, para que nos gestionemos, para que nos administremos ahora desde esa vida y también nos podamos comprender desde esa vida. Hermanos, una vez más, nosotros no somos lo que sentimos, porque muchas veces nosotros, ¿verdad? Creemos a nuestros sentimientos, creemos a nuestras emociones. Nosotros no somos lo que sentimos, nosotros somos lo que Dios dice que somos. Esto es caminar por el Espíritu, esto es caminar por fe. Muy posiblemente si tú ahora ves tu propia vida natural, obviamente vas a ver un cierto divorcio entre lo que la Escritura dice que tú eres y lo que tú mismo estás viendo en ti mismo. Pero en la medida en que tú te enfocas en lo que el Señor dice que tú eres, eso justamente va a hacer que las obras de la carne vayan menguando, vayan muriendo. Y esto es un proceso que el Señor arrancó en nosotros y una buena obra que Él comenzó y Él ha prometido que Él mismo la va a terminar. Hemos dicho también algo, ¿verdad? Y siempre confluimos en la misma perspectiva. La comunión produce visión espiritual. La comunión produce visión espiritual. La comunión no solamente produce, ¿no es cierto?, esta muerte que nosotros requerimos diariamente, sino que además nos produce visión espiritual. Juan 1:18 decía, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. ¿En dónde estamos nosotros sentados ahora? ¿Acaso la Escritura nos dice que el Señor nos ha sentado juntamente con Él? Pues nosotros estamos sentados a la diestra del Padre. No lo percibimos porque efectivamente pues no nos damos tiempo para poder percibirlo. Pero si venimos nosotros a comunión, ciertamente vamos nosotros a poder recibir, ¿no es cierto?, esta dosis de favor que nos viene directamente desde el trono de la gracia para que el Señor gobierne nuestra mente, gobierne nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Jesús veía al Padre porque permanecía en comunión. La visión espiritual nace de permanecer en Cristo. ¿Qué estamos viendo? ¿Estamos viendo la realidad temporal en nosotros o estamos viendo ciertamente la realidad eterna? Y en esta última parte, hermanos, ¿verdad? Disculpen que me haya tomado un poquito de tiempo en lo otro, porque creo que es importante el que hagamos una
¿verdad? Una trazabilidad de lo que hemos comentado hasta ahora. En esta última parte de la escritura dice el Padre que mora en el Hijo. Es muy importante que entendamos, ¿verdad? Que en este versículo de Juan dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Mire lo que dice ya en términos generales todo este versículo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, ¿verdad? Entonces, aquí queremos ver nosotros algo importante que tiene que ver con el hecho de que el Hijo hace solamente lo que ve hacer al Padre. Es decir, la visión espiritual de la vida divina, como nosotros hemos dicho, ciertamente conoce viendo, pero el Hijo hacía todo lo que el Padre hacía, es decir, el Padre está morando en el Hijo, Dios viviendo en el hombre, tiene que ver con lo que hemos estado hablando. Dios gobernando en el hombre es el propósito eterno de Dios. Dios no se ha conformado con solamente ayudar al hombre, sino habitar ciertamente en el hombre. Y Efesios 2:22 nos dice algo importante en el sentido. Nos dice que nosotros somos la morada de Dios. Fíjate, nosotros somos la morada de Dios en el Espíritu. Cristo fue la casa del Padre. Juan 14:10 deja muy clara esta posición de Cristo cuando dice, el Padre que mora en mí, el Padre que mora en mí. Jesús vivía desde una realidad interior. El Padre era la fuente de su pensar y de su actuar. Es muy importante esta perspectiva porque Dios efectivamente es, como decíamos hace un minuto, hermanos, el que quiere hacer las obras en nosotros. Él hace las obras en nosotros. Él hacía las obras en el Señor Jesucristo. Realmente el Señor Jesucristo era una caja de resonancia del Padre. Y nosotros en esa misma línea, en la medida en que efectivamente estemos unidos a Él, nosotros vamos a ver cómo el Señor va a salir al paso de cada situación y de cada circunstancia nuestra, cualquiera que ésta sea, para poder obrar siempre, ¿no es cierto?, a favor nuestro. Y este a favor nuestro no solamente tiene que ver con la solución del problema externo, sino que este a favor nuestro tiene que ver con una connotación todavía mucho más alta, que es la edificación de la vida de Cristo en nosotros. Aquí hay una premisa importante para Dios. Dios no está evaluando nuestro problema exterior o nuestra carencia desde la perspectiva de que si necesitamos una solución para eso o no, sino que Dios evalúa nuestra circunstancia, nuestra carencia, ¿verdad? Nuestra prueba sobre la perspectiva de cuánto esa situación va a colaborar en la edificación de Cristo en mí. Ahora, eso cambia absolutamente la posición del Señor, porque solamente Dios sabe que una circunstancia, ¿verdad? Por más triste y dolorosa que pueda ser, no necesariamente, ¿verdad? Tiene como fin el que Él la resuelva, ¿verdad? Si es que efectivamente ese problema, esa dificultad o esa circunstancia externa en realidad tiene un propósito y el propósito final es que Cristo sea edificado en mí. Tú recordarás, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando le fue enviado el aguijón en la carne, que le pidió 3 veces que el Señor le quite. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Aquí el Señor le estaba enseñando a Pablo, Pablo, el problema, el aguijón que tú tienes, sí, yo lo podría quitar, claro que lo podría quitar, pero ese aguijón está allí porque yo quiero, ¿verdad? Que tú aprendas que mi poder se perfecciona en tu debilidad, que mi poder se perfecciona en ti. Esa es la enseñanza. Bueno, para nosotros es igual.
un problema, una dificultad y una lucha, ahora que somos nosotros hermanos y la familia de Dios, ¿está puesta para qué? Está puesta para que el poder de Dios se perfeccione en mí. Ahora, ¿qué tiempo? Mientras el Señor se perfeccione en mí. Mira, si el Señor sabe que ese problema contribuye a que Cristo se perfeccione en ti, pues la respuesta para Señor, quítame este problema o Señor, resuélveme esto, es la que le dio a Pablo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y claro, el apóstol Pablo terminó entendiendo, ¿verdad? Que más bien ahora tenía que gloriarse en sus debilidades porque cuando él era débil, entonces era fuerte. Esto es algo que tenía que aprender espiritualmente. La debilidad de nuestra carne, ¿no es cierto? Que evidentemente desde nuestra perspectiva, ¿verdad? Puede ser una situación de escasez, de enfermedad, de dolor, de tristeza. Esa es la debilidad de nuestra carne, ¿verdad? Contribuye para que efectivamente el Señor se pueda mostrar más claramente y poderoso en nosotros. Ahora, si el Señor sabe que hay una situación y una circunstancia en la cual pues las cosas van bien, las cosas marchan bien, y eso está abonando también para el crecimiento de Cristo en nosotros, pues también Él lo va a mantener, Él lo va a sostener. Lo que quiero que comprendamos es que la filosofía de Dios es distinta a la nuestra. El Señor no está para quitarnos cosas o darnos cosas si es que esas cosas verdaderamente no tienen un fin primario. Y es que Cristo sea edificado en nosotros y no solamente que nosotros resolvemos un problema y estemos contentos porque ya no tenemos el problema. Si realmente de una prueba o de una dificultad o de un momento de bonanza o de satisfacción, Cristo no es, ¿verdad?, el producto de la edificación en nosotros, entonces pues vana ha sido la enseñanza que el Señor nos quiere dar. Y a veces pues muchos de nosotros no entendemos todavía esta realidad, ¿verdad? Y esta dinámica espiritual y le estamos pidiendo al Señor que nos quite cosas cuando el Señor lo que está haciendo es más bien permitiendo aquellas para que la vida poderosa de Él sea perfeccionada dentro de cada uno de nosotros. El Padre que mora en mí, Jesús vivía desde una realidad interior. El Padre era la fuente de su pensar, hablar y actuar. Ahora, como nosotros sabemos, la vida nuestra, nuestra vida natural, nuestra vida adámica, ¿verdad? También tiene su operación. ¿Quién operaba en Cristo? El Espíritu. El Espíritu es el que operaba, el Espíritu es el que se manifestaba, el Espíritu es el que gobernaba. Pero también en la carne nosotros tenemos un espíritu que se manifiesta y que quiere gobernar y que quiere liderar, ¿verdad? En todo nuestro sistema. Efesios 2:2 habla de el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjate, nosotros todavía podemos, de alguna manera, si queremos, permitir que el espíritu del enemigo opere en nosotros y no el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Otra vez, si nosotros venimos a comunión con el Señor, vamos a permitir que el Espíritu de Dios opere en nosotros y no el Espíritu que ahora opera en la carne. La carne expresa independencia y oscuridad. Ahí está el primer indicador de en dónde o desde dónde nos estamos gestionando. Porque lo primero que hace la carne es ser independiente de Dios, es buscar soluciones independientes de Él, es buscar opciones a solucionar el problema. Es decir, la carne se enfoca en la solución del problema. La carne tiene interés en que esa circunstancia o esa situación sean mitigados, pero el Señor tiene interés en que Cristo sea exaltado, en que Cristo sea levantado en nosotros. Porque para eso murió, pues, ¿no? Para eso se dio a sí mismo. Él se dio en bandeja a nosotros en Cristo para que nosotros comamos a Cristo, nos alimentemos de Cristo y para que la vida de Cristo se convierta en nuestra propia vida. Porque una vez que tengamos la vida de Cristo, todas las demás cosas definitivamente han sido añadidas. Así que la carne expresa independencia y oscuridad. El hombre caído opera siempre separado de Dios.
Es algo natural en nosotros el buscar soluciones por nosotros mismos. Cristo quiere ser formado en nosotros. Eso es lo que Dios desea para ti y para mí. Gálatas 4:19 nos deja claramente esto definido cuando dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. La vida espiritual no es, hermanos, bajo ninguna circunstancia imitar a Cristo. Es permitir que Cristo viva en nosotros. Vuelvo y repito, la vida espiritual no es imitar a Cristo. ¿Qué hiciera Cristo en este caso? ¿Qué decisiones tomaría Cristo en este caso? No, eso somos nosotros intentando imitar a Cristo. La vida espiritual es permitir que Cristo viva, actúe y opere en todos y cada uno de nosotros. Ahí tenemos que nosotros enfocarnos en el caminar del creyente, ¿verdad? La experiencia del Hijo tiene que ser definitivamente reproducida en nosotros. Eso es lo que Dios espera. Si somos hijos, tú y yo somos hijos, ¿qué es lo que Dios espera? Si la vida de Cristo está en nosotros, ¿qué es lo que Dios espera? Que la experiencia del Hijo se reproduzca en todos nosotros. Primero, ¿qué sucede o qué debe suceder en nuestra propia experiencia y en nuestra propia vida? Primero, nosotros tenemos que morir a la independencia. Para eso la cruz hace su trabajo. Morir a la independencia significa nada puedo hacer por mí mismo, lo que vimos en un principio. Nada puedo hacer por mí mismo. Esto es algo que tiene que ser arrancado de raíz desde nuestro corazón. Y solamente el Espíritu Santo de Dios es capaz de poder hacer este trabajo. Segundo, nosotros debemos aprender a ver en el Espíritu lo que hemos visto, ¿verdad? Lo que vemos hacer al Padre o lo que el Hijo veía hacer al Padre, esto es algo que nosotros tenemos que aprender. Y aprender a ver en el Espíritu tiene que ver con el que nuestra visión espiritual sea despertada, que nuestros ojos espirituales sean abiertos por la obra preciosa y maravillosa de Jesucristo. Y vivir desde el interior. Vivir desde el Dios interior que tenemos nosotros en nuestro espíritu, el Padre que mora en mí, decía el Señor Jesucristo. El Padre que mora en mí es el que hace las obras. Bueno, este Padre que moraba en Cristo, ahora que Cristo mora en nosotros, también el Padre mora en nosotros por la vida maravillosa de Cristo. El gran conflicto diario que tú y yo tenemos, porque todo esto, pues bueno, más allá de ser una enseñanza, tiene que venir traducida a una experiencia diaria, ¿verdad? Real, en donde las papas queman, en donde tú y yo estamos enfrentando día a día las circunstancias de la familia, en el trabajo, en la sociedad, en cualquier actividad en la que nos encontremos. La Escritura nos dice algo importante, que el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de la carne es muerte. Mira, el ocuparse de la carne tiene que ver con el nosotros de estar primariamente ocupados en todas nuestras cosas. ¿Qué significa esto? Significa que hay dos tipos de actividad. La actividad guiada por la carne, que me guía a que yo 100% esté enfocado en mis cosas y Cristo simplemente sea una de mis actividades en el día. Es decir, me levanto a orar, me levanto a meditar en su palabra y corto esa actividad y ahora sigo con mis demás actividades. Sí, lamentablemente, pues la vida del ser humano está de alguna manera delineada por temáticas, por actividades. Pero sin embargo, Cristo no puede ser una actividad. Cristo tiene que ser la vida que de alguna manera esté guiándonos a nosotros, ¿verdad? En nuestras ocupaciones diarias. Hay una vida que es guiada por la carne, hay una actividad que es guiada por la carne, y esa actividad que es guiada por la carne va a traer cansancio, esa actividad que es guiada por la carne va a traer insatisfacción, va a traer dolor, como decía el propio Señor en su palabra, ¿verdad? Que en vano nosotros nos levantamos muy por la mañana para ir a trabajar y nos acostamos muy por la tarde después de haber trabajado mucho. El Señor dice, ¿verdad? Que a su amado Dios dará el sueño. Y el Señor dice algo claro.
que si Jehová no edifica la casa, en vano edifican o construyen los edificadores. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vigila la guardia. ¿Qué significa? Que cuando el Señor está operando en mí, mis actividades, que ya serían las actividades del Señor mismo a través mío, efectivamente son guiadas por el Espíritu. Y significa que más allá de que vamos a tener que seguir trabajando, más allá de que vamos a tener que enfrentando el día a día de nuestras circunstancias, sin embargo el poder, el favor, la fuerza del Señor va a estar acompañándonos a nosotros día a día. Así que esta es la gran batalla diaria, ¿no? Entre la carne y el espíritu. La independencia versus la dependencia. El esfuerzo humano versus la vida de Cristo operando dentro de todos y cada uno de nosotros. Hermanos, el Señor Jesucristo decía algo muy importante que debemos recordar. Separados de mí nada podéis hacer. Esto es evidente que no es ni una amenaza, sino que es una revelación del diseño eterno de Dios. Es lo que hemos querido transmitir efectivamente en este ciclo de charlas, que separados de Él, nada podemos hacer, porque Él es lo único que es, Él es lo único que existe. Dios no creó al hombre para vivir separado, sino unido 100% a Él. Dejar la autosuficiencia, volver al reposo de Cristo, aprender a vivir desde el Espíritu, permitir que sea nuestra fuente. Dios mismo ciertamente es el llamado que el Señor tiene para nosotros a cada momento, en este día y en los días futuros. Como decía el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La madurez espiritual, para terminar, hermanos, no se mide por cuando hago cosas para Dios, sino por cuando Cristo llega a ser la fuente absoluta de todo lo que nosotros somos. Y bajo esa figura, ciertamente vamos a ver la mano poderosa de Dios operando siempre a nuestro favor. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana. Amén.